Hoy vengo a contaros qué me han parecido los libros que he leído en enero. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con el wrap-up de enero o, lo que es lo mismo, el resumen de lecturas de los libros que he leído durante este mes y qué me ha parecido cada uno de ellos. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a todas mis otras redes sociales y que si queréis pues también podéis seguirme por allí. Y nada, decir que la verdad es que este mes se me ha dado bastante bien porque os voy a hablar de 8 libros. No sé cómo he podido leer tanto, pero bueno, creo que dos de los motivos han sido que a principios de enero estuve una semana de vacaciones, entonces ahí avancé bastante, y luego dos de los libros han sido audiolibro, entonces yo creo que esos son motivos más que suficientes como para que a mí me haya cundido el mes porque no me lo esperaba. Pero bueno, yo muy contenta de que haya sido así. Y ya, sí que sí, empezamos y os cuento qué libros he leído y qué me han parecido. El primer libro que leí en el mes y también en el año fue Los pacientes del Dr. García de Almudena Grandes, o mejor dicho, la novela gráfica de Los pacientes del Dr. García, basado en la novela de Almudena Grandes. Este es un libro al que le tenía muchas ganas porque yo leí hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, bueno, en 2022 no, así que sería en 2021, leí El corazón helado de Almudena Grandes. Es un libro que tiene 1500 páginas, del que me habían hablado maravillas, porque tenía una historia de amor muy muy bonita. Y la verdad es que yo ese libro me gustó, pero me gustó por la parte histórica, es decir, la parte en la que nos cuenta qué es lo que le pasa a esas familias que se vieron afectadas por la Guerra Civil Española y cómo ha habido consecuencias para sus hijos, para sus nietos, y vienen arrastrando pues una parte de la historia, rencores, odios, amores, y cómo les ha ido afectando esto. Esa parte sí que me gustó del libro, pero la parte romántica no tanto. Perdón, la historia romántica que nos plantea no tanto. Pero ese libro, claro, se me hizo muy largo porque había una parte que no me entusiasmaba demasiado. Entonces, yo no sabía si Almudena Grandes era una autora que quizás no era para mí, que se me hacía demasiado densa o demasiado lenta sus historias, o simplemente había sido ese libro. Entonces tenía muchas ganas de volver a leer algo suyo. En otros de los libros que tiene publicados son los de los episodios de una guerra interminable, entre los cuales están Los pacientes del Dr. García. Esa saga de libros, esa serie de libros, nos va a hablar también de la Guerra Civil Española, y creo que en cada uno nos vamos a encontrar unos personajes diferentes que creo que están interconectados todos de alguna manera, pero aunque son historias independientes, y se pueden leer de forma individual, pero están interconectados de alguna forma. Y entre ellos está Los pacientes del Dr. García. Todos los libros de esa serie o de esa saga son también muy largos. Entonces a mí me daba un poco de reparo de meterme otra vez en otra historia de Almudena Grandes y que se me hiciera larga y no la disfrutase. Entonces era como ahí un tiro y afloja de quiero volver a leer a la autora, pero me gustaría probar con algo que no fuera tan largo. Bueno, el caso es que salió esta novela gráfica y me decidí a leerla. He disfrutado mucho de todo lo que sucede en la historia y de las ilustraciones. Os voy a ojear un poquito para que la veáis también, aunque ya os la enseñé en el TBR, ¿vale? Pero está muy muy bien. Y Almudena Grandes escribía unas historias que, bueno, pues muy bien documentadas, que tocan la fibra y que al final pues llenas de secretos que te sorprenden, que te emocionan, y eso me ha pasado también en este libro, pero no dejo de sentir que en algunos momentos la historia se me hace lenta, incluso habiendo leído esta historia en novela gráfica. Entonces, por un lado lo he disfrutado, pero por otro lado creo que me ha pasado lo mismo que con El corazón helado. En esta ocasión no se me ha hecho largo ni pesado porque es una novela gráfica que me la leí en 2 días, o sea, voló,
pero creo que es más en la forma de narrar de la autora. Así que yo os digo que yo a este libro le he dado 3 estrellas, yo os lo recomiendo mucho, de verdad, porque ha sido una toma de contacto de nuevo con la autora que me ha parecido buena, pero no estoy segura al 100% de que la forma de contar las historias de la autora sea para mí. O quizá es por la guerra civil, que se me hace un tema que ahora mismo no me apetece, no lo sé. No quiero descartar volver a leerla porque vuelvo a repetir que sí es verdad que las historias que nos cuentan Mudena Grandes profundiza mucho en esta parte histórica de España y además lo cuenta desde el sentimiento de las familias que se vieron afectadas y cómo sucedió todo esto, entonces es algo que me llama la atención. Tengo otro pendiente de ella, que es, creo recordar, de esta serie, La madre de Frankenstein. Ese no es novela gráfica, ese lo tengo en papel, en edición bolsillo, y volveré a leer algo de ella. ¿Cuándo? No lo sé, pero creo que va a ser por la forma de contar las historias de la autora. Me da un poco de rabia porque yo quería que me gustasen sus libros, porque me llama mucho la atención toda esa parte de la historia, de la guerra civil española, para aprender un poco más de historia, pero no sé yo si me voy a lanzar a leerla pronto, a leerlo pronto, ese libro que me queda por leer de ella. De momento esta ha sido con esta novela gráfica ha sido una experiencia entretenida, que he disfrutado, que me ha gustado, pero que todavía no me termina de convencer si la autora es para mí o no. Otro libro que leí en esta ocasión fue en digital y fue el segundo libro que leí en el mes. Es el libro de Ozuki, La librería de Mitsuko. A principios de año vi que varias personas de Instagram lo estaban leyendo, entonces me metí y vi que estaba disponible en Prime Reading. Por lo tanto dije, pues yo también quiero leerlo, porque todo el mundo está ahora mismo poniendo por las nubes esta historia y yo quiero saber por qué es. Además, sé que Lau de Lau by the Sea y Mary de Señorita Leo Escribir en Instagram habían hablado mucho de ella, de esta historia, de este relato, porque tiene alrededor de unas 200 páginas. Habían hablado muy muy bien de él y al verlo otra vez, sin recordármelo y ver que estaba en Prime Reading, dije, vale, este es mi momento. Aunque yo tuviese un TBR para enero, este libro tiene que entrar porque me apetece leerlo ahora mismo, así que me lancé. Y la maravilla, me gustó muchísimo, es una historia preciosa, es una historia que aunque no quieras te va a tocar la fibra sensible. Me encantó cómo en tan pocas páginas puede conseguir emocionarte una historia que es bonita y triste a la vez, una historia que un hecho afecta a mucha gente, que no lo sé, de verdad, me pareció una historia preciosa, que me gustó muchísimo y que os la recomiendo un montón. Yo le puse 5 estrellas porque es que no se merece ni una menos. Otro libro que leí también en digital fue La chica de nieve de Javier Castillo. ¿Por qué decidí leer este libro? Tampoco estaba en mi TBR, pero de pronto dije, vale, voy a leerlo porque van a sacar la serie en Netflix, quiero verla, pero antes, como siempre, a mí me gusta leer el libro. Yo había leído de Javier Castillo otros 2 libros, no es un autor que sea 100% para mí, porque yo en su momento leí El día que se perdió la cordura y me parece un libro muy ágil, que te atrapa, el autor sabe mantener la intriga en todo momento, capítulos cortos que te enganchan, que se lee súper rápido, va desvelando cosas poco a poco, entonces en ese sentido muy bien, muy bien. Además la sinopsis que plantea o las tramas con las que empiezan los libros son muy atrayentes, te captan por completo y quieres saber qué va a pasar. Entonces tiene ideas muy muy buenas, pero cuando llega al final del libro, creo que de alguna forma no lo cierra de la forma, no sé, que quizá a mí me gustaría, o de una forma que a mí no me termina de convencer. Me pasó con ese libro, con El día que se perdió la cordura, y vuelvo a repetir, es un libro que te bebes, o sea, vas pasando páginas y te engancha muchísimo, pero cuando llegas al final dices, bueno, si me lo quieres contar así, pues vale, pero a mí me falta algo. Y me pasó también, pero de forma más acusada todavía, con
todo lo que sucedió con Miranda Huff, creo recordar que es. Y es que ese libro me pareció una absoluta locura. O sea, él empieza igual, muy intrigante, me llamó la atención, lo vi en audiolibro, decidí escucharlo y me estaba enganchando bastante la historia, al nivel del día que se perdió la cordura, pero de pronto cuando llega al final, pues claro, es lo que digo, plantea unas tramas muy buenas, con unos enredos que dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Esto así, esto así, tal. Bueno, a mí me mantiene muy enganchado y cuando llega al final quiere mezclar tantas cosas y que haya tanto en el libro y que esté todo tan retorcido y sea tan impactante que al final creo que la acaba liando. Creo que la acaba liando porque el final de ese libro me pareció caótico y un sinsentido. Entonces ese libro sí que no me gustó nada de nada. Yo no sabía si iba a volver a leer a Javier Castillo. Pero La chica de nieve ha tenido muy buenas valoraciones, es el libro que dicen que más gusta del autor, y además como salía la serie digo, bueno, pues esto tiene que ser por algo, si va a tener una adaptación este libro tiene que ser por algo, vale, pues venga, me animo y me pongo a leerlo. Entonces, ¿qué ha pasado con este libro? ¿Me ha gustado más que los dos anteriores que os estoy contando? Sí, me ha gustado más que los dos anteriores, me parece que es un libro un poco más coherente, que, vuelvo a repetir, el autor sabe mantener la intriga muy bien, sabe ir desvelando la información muy poco a poco para mantenerte constantemente enganchado. Los capítulos cortos que te los bebes, el libro pasan las páginas que no te enteras, vas volando, pero el final pues es como que se me queda flojo. Lo veo más coherente que los dos libros que os acabo de nombrar anteriores que he leído de él, pero lo he visto flojo y ha habido ahí un par de cosas que no me han terminado de cuadrar mucho. Yo le he puesto 3 estrellas en esta ocasión, y si queréis un thriller que no os haga pensar, que sea entretenido y que se lea rápido, es vuestra opción. Pero yo no sé si voy a volver a leer al autor, depende de otros libros que vayan saliendo y si veo que me pueden llamar la atención o no. Otro thriller que también he leído durante el mes de enero ha sido La mensajera del bosque, de Maite R. Ochotorena. Es un libro que me ha tenido confundida desde que lo comencé a leer. Os cuento por qué. A ver, en esta ocasión nos vamos a encontrar a nuestra protagonista de la historia, a Chris, que despierta, no sabe dónde está y solo tiene una nota de su hermano que le dice que la tiene que esperar ahí, que no salga de la casa y que no se ponga en contacto con nadie. Y ella no tiene ningún tipo de recuerdo. A partir de ahí va a comenzar la historia. Yo con esa premisa yo dije, uy, esto tiene muy buena pinta. Y efectivamente tú empiezas a leer el libro y te mantiene enganchada desde la primera página. Desde la primera página yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no podía soltar el libro. Conforme fui avanzando en su lectura, iba leyendo y me iba sorprendiendo todo lo que me iba contando. Pero tenía una sensación y era, madre mía, aquí se está formando un enredo que no sé cómo lo van a resolver al final. No sé si lo van a resolver bien y estoy disfrutando mucho del libro y creo que al final voy a llegar y me voy a estampar contra una pared. Esa era mi sensación, pero no quería pensar mal porque yo decía, jolín, si el libro me está gustando, ¿por qué me pongo a pensar eso? Vale, pues yo continúo leyendo. Que por cierto, os cuento que este libro fue lectura conjunta con Ana de Anita Lectora y con María de Merfrus Libros. Y después de comentarios, después de acabarlo, pues hemos tenido las tres un poco la misma sensación. El caso, yo continúo leyendo el libro y entonces empiezan a aparecer elementos que para mí le quitan credibilidad a la historia. Entonces, por un lado tenía que estaba súper enganchada al libro, a la historia, porque son capítulos cortos que pasan las páginas volando, que te saben dosificar la información para mantenerte intrigada todo el tiempo, que se descubre algo pero resulta que luego es mentira y entonces se vuelve a enredar por aquí. O sea, en todo momento la autora ha sabido organizar la información que nos iba dando y argumentar por qué nos iba dando así esa información, ¿vale? O sea, el caso ha estado muy bien llevado. ¿Qué ha pasado con este libro? Pues que al final, el final no me convenció porque yo estaba viendo que algunos de los datos que nos estaba dando iban a coger un rumbo que no me iban a convencer y eso es lo que ha pasado.
A mi parecer, la autora ha querido mezclar toques de realismo mágico al más puro estilo, no sé, quizás de Dolores Redondo, con la trilogía del Baztán, que ahí no es que haya realismo mágico, simplemente mete un poco del folclore de la zona donde sucede pues todo esto, del valle. Y ha querido hacer eso, y también le ha pasado lo que a Javier Castillo, que tiene una premisa muy buena, que está súper bien escrito para mantenerte completamente enganchado, para que no puedas soltar el libro, pero el final, pues no, porque la resolución a mí no me ha convencido. Ha tenido esos toques de realismo mágico que ha querido meter, que para mí le han quitado credibilidad al caso que nos estaba contando. Un caso que estaba muy bien planteado, que te mantiene intrigada, que quieres saber qué va a pasar, y que al final pues llega un punto en el que dices, vale, me lo creo, o sea, no me lo creo, lo leo y entiendo lo que me quieres plantear, pero no me resulta creíble. Entonces, para mí eso le ha quitado un poco de protagonismo al libro y a la historia. ¿Es un thriller que os recomiendo? Sí, si os apetece leer un thriller que enganche, que se lea rápido, que mantenga la intriga, etcétera, etcétera, adelante con él. Pero no es un super thriller para mí, no ha sido un super thriller, pero es muy recomendable para un rato entretenido, para un thriller que te enganche, que no te haga pensar y que se pueda disfrutar de él. Yo lo he dejado con 3 estrellas. Y nada, eso, que el motivo por el que no le he dado más ha sido esa mezcla de realismo mágico que me han hecho la historia un poco menos creíble de lo que yo esperaba. Otro libro que en esta ocasión fue uno de los audiolibros que os he dicho que al principio del vídeo que había escuchado en este mes, fue La sastrería de Scaramuccelli, editado por Roca Editorial, y que, como os digo, yo ha sido en formato audiolibro a través de la plataforma Podimo. Este libro simplemente lo comencé porque me llamó la atención por tratarse de una sastrería. Ya sabéis que a mí el tema de patronaje, moda, diseño de moda, etcétera, a mí me encanta. Entonces cualquier libro que haya un poco así relacionado con este tema, pues voy y me lo leo. Vi este en la plataforma de Podimo y dije, pues voy a empezarlo porque me llama la atención, sin más pretensiones de lo que me iba a encontrar en este libro. Y la verdad es que me he encontrado un libro muy completo, un libro que tiene un montón de ingredientes y que he disfrutado muchísimo, un libro que nos va a contar algún dato histórico relacionado con la temática de la sastrería, un libro que va a tener secretos e intrigas entre familias y entre personajes, un libro que va a tener pequeñas dosis de amor, o voy a decir que va a haber alguna parte también, alguna trama romántica. Un libro de superación. Un libro que me ha tenido enganchada desde el principio hasta el final. Ha tenido de todo y yo lo he disfrutado muchísimo. De verdad, no me esperaba encontrar en este libro una historia que disfrutara tanto, porque ya digo, iba sin ninguna expectativa a él. Y la verdad es que quizá por ese motivo lo he disfrutado mucho más. He disfrutado lo bien narrado que está, he disfrutado la historia que me ha contado, cómo queda todo hilado, cómo lo ha cerrado, cómo de alguna forma también lo ha relacionado con... el libro está relacionado con los libros. Me ha gustado mucho. Yo os lo recomiendo muchísimo, independientemente de que sea por sastrería o no, ya eso ya es algo mío personal, eso no es el motivo principal, sino os recomiendo el libro por todos los ingredientes que tiene, que lo vais a disfrutar mucho. Yo le he puesto 4 estrellas y de verdad que muy recomendado. Si queréis en audiolibro porque lo tengáis disponible en alguna plataforma, pues en audiolibro, y si no, si lo tenéis en papel, pues dadle una oportunidad porque es una historia muy buena. Otro libro que leí durante el mes de enero es La reina de los mares del sur, de Javier Torras de Ugarte. Es un libro al que le tenía muchas ganas porque sabéis que me llaman mucho la atención también los libros con temática de piratas, que uno de mis libros favoritos es La leyenda de las 2 piratas, que me gustó muchísimo cuando lo leí y tengo más ganas de seguir leyendo pues sobre esta temática.
Y cuando vi este libro, pues dije, vale, este para mí. Y por un lado lo he disfrutado, pero por otro no tanto. Me han faltado cosas, o más bien me han sobrado, os digo. En esta historia nos vamos a encontrar a Isabel Barreto, que es la mujer de un almirante de una de las expediciones que después de haber descubierto América, pues fueron para conquistar toda la zona del Mar del Sur. Entonces, cuando van en este barco, su marido muere y ella decide que va a hacerse cargo de la misión que él tenía, ¿vale? Con esta premisa, pues a mí el libro, o sea, el libro me llamaba la atención, me tenía ya casi ganada. ¿Qué pasa? Pues que aunque me he encontrado con una historia donde vamos a tener a una protagonista fuerte que va a sacar adelante, va a pasar por dificultades y las va a sacar adelante, y es algo bastante potente como personaje del libro, y que esa parte sí que la he disfrutado mucho, me he encontrado con un lenguaje demasiado técnico de navegación y también a la hora de los diálogos, un diálogo más propio de la época que en ocasiones te sirve de ambientación y estar metido en el contexto histórico en el que lo estás leyendo, pero en otras ocasiones se te hace demasiado pesado, que es lo que me ha pasado a mí. Se me ha hecho el libro lento debido a la narración que me he encontrado, porque ha sido como o sea, estaba demasiado metido en esa época y demasiado metido en el tema navegación. Entonces ha habido algunos momentos en los que el libro se me ha hecho bastante lento. Entonces, por un lado, he disfrutado de la historia por todo lo que le sucede a nuestra protagonista, porque pasa por situaciones que al final la hacen sacar lo mejor de sí, pero por otro lado la narración no me ha terminado de convencer por lo que estoy diciendo, por los tecnicismos que ha usado de navegación, porque en algunos momentos los diálogos también utilizaban un lenguaje más propio de la época en la que está ambientado, del siglo XVI, entonces se me ha hecho un poco más lento en ese sentido. Yo le he dado 3 estrellas porque ha habido cosas que he disfrutado y otras que no tanto, pero si os llama la atención y os animáis a leerlo, yo como siempre os digo, leedlo por vosotros mismos, que esto es solo mi opinión, y lo que a mí me ha gustado, o mejor dicho, lo que a mí no me ha gustado, quizá a vosotros os encanta. Otro libro que también he leído durante el mes de enero ha sido un clásico. Como veis, he leído de todo. He leído thriller, he leído ficción histórica, he leído novela gráfica y ahora pues he leído un clásico que ha sido Cumbres Borrascosas. Yo iba con mucho respeto a este libro porque pensaba que me iba a encontrar una narración pesada, una narración densa, y no ha sido así. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro y vi que se leía muy muy rápido y que las páginas fluían, yo estaba súper contenta. Dije, vale, va a ser otro de esos clásicos que disfruto al 100%. Pero ¿qué me ha pasado con este clásico? Pues que aunque la historia me ha entretenido y me ha gustado, pero me he encontrado con una historia en la que todo el mundo, o la gran mayoría de los personajes, son demasiado turbios, demasiado oscuros. He leído que este libro perdón, he leído que este libro en ocasiones lo pintan como una historia romántica muy bonita y otras veces como una historia gótica. Yo apunto más a lo de la historia gótica porque aquí de romance poco. Aquí lo que hay es una obsesión muy grande, muy muy grande, y esa obsesión hace que todos los personajes se les vaya la cabeza de una forma bastante importante. Entonces me ha sorprendido la historia porque yo nunca he visto la película, no sabía de qué iba este libro y he conocido por primera vez la historia leyendo el clásico. Entonces me ha sorprendido en ese sentido de decir, madre mía, lo que les pasa simplemente por la obsesión, por la cabezonería, por ese no saber hacer o ese... No sé, de verdad, me ha impactado mucho la historia en ese sentido, pero me esperaba algo más del libro, no me esperaba que solo se centrase en esa obsesión. Entonces me ha sorprendido que se lee muy rápido, que la historia que me ha contado, que no tenía ni idea que podría tirar por ahí, pero es como que me ha faltado algo más. Yo os lo recomiendo, le he puesto 3 estrellas también. Ha habido muchas 3 estrellas este mes. Se ve que este año 2023 ha empezado un poco más exigente. Y
Y nada, que me ha entretenido, pero que me esperaba otro tipo de historia. No sé, quizá al tener esa sensación, pues por eso me he quedado como que me faltaba algo. Pero bueno, aún así yo os lo recomiendo, es uno de los clásicos que más rápido se leen, que te pueden enganchar a la lectura porque se lee rápido, porque los personajes dices, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues lo hacen. Así que si os llama la atención, es uno de los clásicos que veo también más asequibles. El último libro que leí en enero es el otro audiolibro que os he dicho que había escuchado. Uno de ellos fue La sastrería de Scaramucciari, que ya os he hablado de él, y el otro audiolibro es del que os voy a hablar ahora, que es mejor dicho, Las gratitudes de Delfín de Vigan. Ya voy a adelantar que le he dado a este libro 5 estrellas. Y me causa mucha curiosidad que este mes de enero he dado a 2 libros 5 estrellas y casualmente han sido a 2 libros que rondan las 200 páginas. Uno ha sido al de la librería de Mitsuko y este de Las gratitudes, que son 2 libros cortitos. Y en 200 páginas y con muy pocos personajes cada uno de los libros, porque creo que son 3 personajes en la librería de Mitsuko y 3 personajes en Las gratitudes, los autores han sabido, o saben, mejor dicho, saben emocionar y tocar y manejar las emociones y emocionarte de una forma increíble, que es lo que más me ha impactado de estos libros. Os cuento ya sobre este un poquito más, centrándome en Las gratitudes. Como os digo, yo lo escuché en audiolibro y lo que más he disfrutado al escucharlo así ha sido que he podido ver la involución, voy a decir, de nuestra protagonista con esa afasia, y cada vez que ella intentaba hablar, cómo iba perdiendo esa capacidad del lenguaje, esa capacidad de comunicación, esa falta de vocabulario, se quedaba sin palabras, decía una palabra por otra. Y para mí era muy impactante ver cómo cada vez escuchar, para mí era muy impactante escuchar cómo cada vez tenía menos recursos, menos vocabulario y menos oportunidades de poder comunicarse como ella quería, y ver cómo ella se sentía afectada porque no podía hacerlo de otra forma. Me ha parecido una historia muy muy bonita, una historia de las que te toca la fibra, una historia que he disfrutado muchísimo. Al principio, cuando yo acabé el libro, me supo a poco y le iba a dar 4 estrellas, porque yo quería haber sabido más de estos 3 personajes, del fisioterapeuta, de nuestra protagonista, más de su pasado, no sé, de cómo sucedía todo, aunque nos dan pinceladas, pero no sé, que nos hubiera dado más información. Pero una vez que acabé el audiolibro y días después, pues yo veía que siempre en mi pensamiento me venía una y otra vez la historia, me recordaba la historia y volvía otra vez a ella y volvía otra vez a ella. Y ahí fue cuando dije, jolín, si después de haber terminado el libro, días después sigo pensando en la historia, es porque el libro me ha calado. El libro me ha emocionado, que así fue. Y me parece una historia increíble. Digo, entonces no se merece 4 estrellas, porque yo una y otra vez vuelvo a esta historia. El libro se merece 5 estrellas, y así ha sido. Son las 5 estrellas que le he dado porque se las merece. Y si, de verdad, si queréis leer un libro que os emocione, que os toque la fibra, que os cuente una historia de vida, una historia de agradecimiento, este es vuestro libro. Yo lo he leído y lo he disfrutado muchísimo. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, espero que le deis a like. Contadme abajo abajo en comentarios, qué libros habéis leído vosotros durante el mes de enero. Y nada más, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.